En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Buena tarde a todos. Vamos a disponernos para celebrar nuestro tercer domingo de resurrección, nuestro tercer domingo de Pascua. Seguimos en este ambiente de la resurrección, agradeciéndole a Dios por habernos dado vida con su resurrección. Vamos a iniciar esta misa reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es bueno con nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Vamos a ofrecer esta misa por todos nuestros familiares difuntos. Le agradecemos a Jesús porque les ha concedido la resurrección. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar atentos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el insulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ellos nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepentiéndose y convirtiéndose para que le perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mi angustia, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie.
Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntese tantito. Seguimos con las apariciones del resucitado a diferentes personas. Hoy nuevamente se aparece o se manifiesta al resucitado a sus discípulos. Llegará un tiempo en el que ya va a dejar de aparecerse y de manifestarse, pero por lo pronto sigue apareciendo en medio de los discípulos, en medio de esa comunidad naciente, fruto de la resurrección. Para esta misa, a diferencia de otras, quisiera reflexionar sobre tres tentaciones o tres ideas que la primera comunidad de discípulos tenía en su mente una vez que Jesús muere. Esto es muy fácil entenderlo, porque cuando nosotros fallece un ser querido, se nos vienen muchas ideas a la cabeza, muchos pensamientos. Algunos son buenos y correctos o normales, pero también algunas otras ideas o pensamientos en torno a la muerte no son de lo más sanos,
sino que nosotros mismos los terminamos provocando o ajustando a nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos 3 peligros que le tocó enfrentar o vivir a la primera comunidad cristiana, fruto de la muerte de Jesús? ¿Cómo se encontraban los discípulos? 3 ideas que tenían muy metidas en su cabeza, ideas o peligros. Primero, la culpabilidad y el remordimiento. Ellos se sentían culpables y con mucho remordimiento. Y eso también era lo que provocaba el miedo. Una vez que muere Jesús, como Él antes de morir les dijo, voy a regresar, como Él antes de morir les dijo, voy a volver, una de las ideas que comenzó a circular en ese entonces fue la siguiente: agárrense, porque si viene Jesús, se va a vengar de ustedes y les va a hacer pagar el hecho de haber sido unos cobardes, unos miedosos, y haberlo abandonado en su pasión y en su muerte. Por lo tanto, la primera comunidad de discípulos no esperaban gustosos la venida de Jesús. Muchos lo esperaban con miedo. ¿A qué va a venir Jesús? A vengarse de lo que le hicieron sus apóstoles, sus discípulos, el Sanedrín, Anás, Caifás y todos los que intervinieron en su muerte. Primera idea negativa. Puesto que me siento culpable, puesto que me siento con remordimiento, los discípulos decían, si viene Jesús, nos va a hacer pagar y se va a vengar de todo lo que nosotros les hicimos. ¿Cómo remedia eso Jesús? ¿Cómo actúa contra ese temor de los discípulos que sienten que va a llegar a vengarse de ellos? ¿Cómo lo remedia? Con una frase muy sencilla que escuchábamos la semana pasada, pero en el Evangelio de San Juan: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. No se preocupen, no vengo a hacerles absolutamente nada. Y venzan esa idea de que iba a regresar a vengarme. Miren, aquí estoy. Y no traigo ningún arma en mano, no vengo con deseos de venganza, no les voy a hacer nada por más de que ustedes me hayan hecho mucho. No se preocupen, la paz esté con ustedes. Siéntanse tranquilos, no les va a pasar nada. En lugar de traer cosas negativas contra ustedes, los amo y aquí estoy. Aquí estoy para que vean que estoy vivo. Segundo peligro, primero dijimos la culpabilidad y el remordimiento de los discípulos que piensan que Jesús va a venir a hacer venganza. Jesús les dice, no vengo a vengarme, la paz esté con ustedes. Segundo peligro, segunda idea que tenían muy metida en su cabeza, que Cristo no había resucitado. La segunda tentación es construir en su cabeza puras fantasías, no vivir en la realidad. La persona que no acepta su realidad la va a negar. La persona que no acepta su realidad, puesto que no le gusta lo que está viviendo, ¿qué va a empezar a hacer? A inventar cosas. ¿Cómo va a empezar a inventar cosas? Construyendo cosas aquí, construyendo pensamientos, construyendo imágenes. No me gusta lo que estoy sintiendo ni lo que estoy viviendo, por eso no acepto mi realidad y por lo tanto comienzo a construir fantasías acá. Echo a volar mi imaginación para construir entonces una realidad a mi modo o como yo quiero ver las cosas. Muchas veces no es algo que pasa, sino lo que nosotros pensamos. Esto es muy sencillo de entenderlo cuando contamos algo y lo contamos a nuestra manera, no en base a lo que sucedió.
Esto es muy sencillo entenderlo. Como nosotros cuando pasa algo, lo contamos y más a veces son cosas de nuestra cosecha que lo que verdaderamente pasó. Cuando no aceptamos nuestra realidad o la realidad de alguien, comenzamos a imaginar cosas. Una madre de familia tiene su hijo que no es de lo mejor, a lo mejor se droga y está en un vicio del cual no puede salir. Si la mamá no acepta que su hijo tiene un problema, entonces no va a hacer nada por ayudarlo, o lo va a dejar, o se va a comenzar a imaginar, puesto que no le gusta ver a su hijo así, va a comenzar a decir, no, mi hijo no tiene ningún problema, y va a comenzar a hacerse ideas aquí, y se va a poner una venda en los ojos, todo por no ver la realidad de ese hijo que está actuando de manera negativa, la fantasía. Ese es el peligro también que les toca enfrentar a los apóstoles, porque ya estaban cayendo en la fantasía, imaginándose cosas. ¿Por qué se comenzaban a imaginar cosas? Porque seguramente estaban muy tristes, seguramente extrañaban a su maestro, pero no aceptaban que Jesús ya no estaba con ellos, y puesto que no aceptaban, comenzaron a imaginarse muchas cosas. Hoy, por ejemplo, se imaginaron algo. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué se imaginaron los discípulos? ¿Qué se imaginó la comunidad? En lugar de ver a Jesús resucitado, lo confunden con un fantasma. ¿Existen los fantasmas? ¿Sí o no? Niños, ¿existen los fantasmas o no? ¿Sí o no? Pues no. No existen los fantasmas. Eso quiere decir la palabra fantasma, algo que no existe, algo que es fruto de la ficción, algo que es fruto de la imaginación. No existen los fantasmas. Cuando ven al resucitado presente en medio de ellos, lo confunden con un fantasma. No era un fantasma, no se apareció en forma de fantasma, sino más bien se imaginaron que era un fantasma. Por eso les digo que los discípulos, como no alcanzaban a comprender lo que había pasado con Jesús y como no aceptaban que su maestro ya no estaba con ellos, pues entonces se lo imaginaron vivo y se lo imaginaron presente entre ellos y pensaron que era un fantasma. Un fantasma no existe. Es fruto de construcciones que hacemos aquí en la cabeza. Es fruto de la imaginación. Como querían ver a su maestro vivo, por eso se lo imaginaron vivo. Un ejemplo: cuando muere un ser querido, nosotros lo soñamos. ¿Sí lo soñamos o no lo soñamos? Lo soñamos. Digamos que uno está dormido y sueña a su ser querido. Y ese ser querido a lo mejor te habla a ti. ¿Es el ser querido quien te habla? ¿Es él quien te habla, sí o no? ¿Él te habla? No, él no te habla. Tú lo construiste aquí. ¿Por qué? Pues porque te gustaría que todavía estuviera contigo, porque recordaste cuando platicabas con él, con ella, porque quisieras que estuviera contigo, por el cariño que le tienes. Por lo tanto, en tus sueños construiste una realidad que no es cierta, pero que te gustaría que fuera cierta. Y puesto que me gustaría que el ser querido todavía estuviera conmigo, por eso sueño que me habla, sueño que está conmigo, sueño que me dice estoy bien, no te preocupes, porque así me gustaría verlo, aunque verdaderamente está así. Pero no es él quien te habla, lo soñaste, son tus sueños, es algo que tú construiste aquí. Y cuando nosotros construimos algo aquí en la cabeza, no es la realidad, sino aquella realidad
a nuestra manera, con las cosas como nosotros quisiéramos que fueran. Eso les pasó a los discípulos. Ser fantasiosos es un peligro. La persona que es demasiado fantasiosa se engaña a sí misma. La persona que es demasiado fantasiosa, al engañarse, nunca va a tener los pies bien puestos sobre la tierra, porque nunca va a aceptar su realidad como persona, con su familia. Hay personas enfermas que no aceptan su enfermedad y que por eso se comienzan a imaginar que no están enfermas, y puesto que se comienzan a imaginar que no están enfermas, por eso no se atienden, por eso no van al médico, aunque se estén consumiendo por dentro. No, yo cómo voy a ir al doctor, yo estoy bien, yo no tengo nada. A veces tienen dolores en su cuerpo, a veces son enfermedades graves. Yo, por ejemplo, sufro de una persona que tenía cáncer y que ya le habían dicho en qué parte de su cuerpo tenía el cáncer, y tenía dolores muy fuertes, pero como le tenía miedo a atenderse, ya saben todos ustedes lo que implica el tratamiento del cáncer, puesto que tenía miedo, dijo: no, yo no tengo nada, no tengo cáncer. Oh, pero si ya te lo diagnosticaron, no tengo nada. Entonces se comenzó a imaginar que no tenía cáncer, no se atendió, y en cuestión de meses falleció. A lo mejor no se iba a evitar su muerte, pero por lo menos con un tratamiento se alargaba un poquito más. Iba a vivir algunos días más, algunos meses, quizá años, pero como en su imaginación dijo: no estoy enfermo, aunque lo estuviera, por eso se fue más rápido a la tumba. Los apóstoles, como querían ver a Jesús físicamente con ellos, como no aceptaban del todo la muerte de Jesús, por eso comenzaron a imaginarse. ¿Y qué les dice Jesús? A ver, tranquilos, no soy ningún fantasma, no sean fantasiosos, no soy ningún fantasma, no me confundan. Y hace varias cosas para demostrarles que no es un fantasma, sino que es una persona real. Pero también Jesús les dice a sus apóstoles que les hace mucho daño ser fantasiosos, que deben de partir siempre de la realidad que están viviendo. Y por eso, a diferencia de Tomás de la semana pasada, hoy a estos discípulos y a los que están reunidos, hace 8 días les enseñaba las manos y el costado. Ahora les enseña las manos, las heridas de sus manos. También les enseñó el costado el día de hoy. ¿Les enseñó el costado el día de hoy? Hoy no les enseña el costado. Hoy les enseña otra cosa. ¿Qué parte del cuerpo les enseña hoy? Sus pies. Hace 8 días, manos y costados. Ahora, manos y pies. Ya dijimos lo que significaban las manos. Mis obras. Las manos sirven para trabajar. Mis obras se quedan con ustedes. Ahora ustedes sigan mis obras. Pero también los pies sirven para caminar. El costado ya dijimos que es el amor. Los pies sirven para caminar. Ahora, cuando les muestra las heridas de sus pies, ¿qué les está diciendo? Recuerden todas las veces que caminé con ustedes. Los pies sirven para caminar. Recuerden todas las veces que caminé con ustedes. ¿Ya lo recordaron? Bueno, ese Cristo con el que caminaron desde que yo los llamé es el mismo que caminó con ustedes. Estoy vivo, soy el mismo. Les muestra sus manos y sus pies. El que caminó con ustedes, ese mismo es, y sigue caminando todavía con ustedes. Pero también he resucitado para darse cuenta, que los discípulos, para darse cuenta que no es un fantasma, se pone a comer con ellos. ¿Tienen algo de comer? Sí, Señor. Y le dan un trozo de pescado asado. Le dan eso, un trozo de pescado
asado. Por lo tanto, Jesús se pone a comer ese pescado. Seguramente le ofrecieron algo de tomar, seguramente le ofrecieron un trozo de pan también, pero el día de hoy nos dice que le dieron un trozo de pescado asado. Se lo sirvieron y lo pusieron en su plato. Se lo dieron directamente a Jesús. ¿Recuerdan lo que hice con ustedes en la última cena? ¿Recuerdan que les di pan? ¿Recuerden que les enseñé a servir? Ya me dieron pescado. ¿Qué están haciendo? Me están sirviendo. Nuevamente así tienen que hacer presente resucitado. Estoy vivo, miren cómo con ustedes, convivo con ustedes, estoy con ustedes. No soy un fantasma. Un fantasma no tiene ni heridas, un fantasma no tiene huesos, un fantasma no habla, un fantasma no come, puesto que no existe. Yo sí existo. Aquí estoy. Y se mete en su vida cotidiana, se mete en su quehacer cotidiano y se pone a comer con ellos. Y por último, el tercer peligro que les tocó vivir y enfrentar a sus apóstoles de Jesús, a la primera comunidad, fue la mentalidad del fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Jesús muere, comenzó a circular la idea en la primera comunidad cristiana que dejaron de creer en un fracasado, que Jesús no era Dios, y no era Dios porque había fracasado, no se defendió, no hizo nada para rescatar su vida, no hizo nada para defender sus ideales, su postura, y por eso se dejó matar. La muerte de Jesús es un fracaso. No crean en un Dios fracasado, les decían en ese entonces. Por eso Jesús se hace presente para hacerles ver que su muerte no es un fracaso, que su maestro no es un fracasado, que ellos tampoco deben de tener una mentalidad de fracaso, que la muerte de Jesús no es un fracaso. Al contrario, son muchas más cosas buenas las que trajo la muerte de Jesús. Al contrario de ser un fracaso, es un signo de victoria. Y para hacerles ver que Jesús no es un fracasado, ¿qué hace Jesús? Fíjense lo que les dice. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran que el que está resucitado es el crucificado, que el que está resucitado es el que murió, que el que está resucitado es el que metieron al sepulcro, que el que está resucitado es al que condenaron injustamente, que el que está resucitado es el que tomó la cruz, que es también él mismo. Y para hacerles ver que no es un fracaso, se les presenta en medio de ellos y les dice: ¿cuál fracasado? Fuera un fracasado si estuviera muerto, pero estoy vivo. La muerte no me venció. Las injusticias de los demás no me vencieron. Miren, aquí estoy de pie. ¿Ya ven cómo no soy un fracasado? ¿Ya ven cómo estoy de pie? Estar de pie es signo de victoria y nunca de fracaso. Imagínense una persona que se siente fracasada, no se va a sentir segura. Una persona que se siente fracasada va a caer y ya no va a intentar hacer las cosas. Una persona fracasada es una persona frustrada y que no se siente segura de sí misma ni con la capacidad de hacer algo importante dentro de su vida. Ojalá aquí no haya personas fracasadas o que se queden con sus fracasos y ya no quieran seguir adelante. Soy el mismo, estoy de pie, estoy vivo, la muerte no me venció y los que me querían ver fracasados no lo lograron. Por eso estoy de pie. ¿Qué evangelio? Todos los evangelios. Pero ¿qué evangelio nos regala Dios?
el día de hoy. Un evangelio lleno de sentido, un evangelio lleno de símbolos, un evangelio lleno de significado. ¿Qué nos enseña esta lectura? Primero, nos enseña, como ya les había dicho, que el resucitado quiere vencer estas tentaciones, ayudarle a los discípulos a vencer esas tres tentaciones. La tentación a sentirse fracasados principalmente, la tentación a sentirse engañados, la tentación de sentir que Jesús ya no estaba con ellos, la tentación de sentir que todo había sido una mentira, la tentación de no aceptar la realidad e empezar a construir fantasías en nuestra cabeza. Que esta lectura de la palabra de Dios nos enseñe siempre a tener bien puestos los pies sobre la tierra, entendiendo que siempre en nuestra vida hay cosas que nos van a gustar y otras cosas que no. Vamos a pedirle también al Señor que nunca nos sintamos fracasados. Siempre que hagamos las cosas bien y por amor, nunca hay que sentirnos fracasados. Tampoco creemos en un Dios fracasado como el que vemos ahí. Y también los invito a vencer esa tentación de los apóstoles. Pensar que porque se sentían culpables y con remordimiento, pensaban que Dios iba a venir muy enojado con ellos a desquitarse de lo que habían hecho. Dios siempre se hace presente en nuestra vida, no para hacernos daño, sino para traernos su paz. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? ¿Repetimos todos esta en nuestra fe? Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos, hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Todos. Para que Cristo el Señor atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades. Oremos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Oremos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y enfermos. Oremos. Para que Cristo el Señor salve y bendiga a nuestra comunidad parroquial y a todas las familias que la componen. Oremos. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo, víctima de propiciación por nuestros pecados, has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz de nosotros signo y levadura de una humanidad nueva, pacificada por tu amor. A ti que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos, sentados por favor.
Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien dé su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo puso a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos la paz. Hermanos, Él es Jesús resucitado, que nos invita a su mesa para reconocerlo en la fracción del pan. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Acérquense quienes van a comulgar, estén preparados, hagan una sola fila, no se acerquen todos a la vez. Si ven que ya está lleno, espérense tantito a que vaya avanzando la fila.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor resucitado, vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen todos un feliz domingo. Dios los bendiga.